Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. ...139, verso 13 del libro de los Salmos, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice David: estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Mire qué lindo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Amén, aleluya. Mire qué lindo. Pueden sentarse. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso. O sea, porque el hecho, hermano, de que el embrión pueda, hermanos, estar dentro del óvulo, eso no quiere decir que ya estuvo todo, sino que hay un proceso. Hay un proceso, porque cuando el niño o la niña empieza a formarse en el vientre de la madre, no tiene nada. No tiene nada, solo es algo que está ahí en el óvulo de la mujer, pero que no tiene miembros. Amén, no tiene. Sin embargo, dice David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, eso quiere decir que Dios tiene un control. Dios tiene un registro de cada ser humano. ¿Y cómo es que le hace Dios? ¿Cómo es que le hace Dios de llevar un registro extraordinario de cada, hermanos, de cada persona que, hermanos, viene a ser a este mundo? Tremendo, tremendo registro el que Dios lleva, porque dice David, dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Imagínense, o sea, lo primero que empieza a ver en un feto, en un bebé, es la cabeza. La cabeza aquí empieza a formar la cabeza, luego empiezan las manitas, y luego los piecitos, y luego se da cuenta la persona qué sexo es. Y qué bendición más grande. Qué bendición más grande, hermanos,
Eso lo puede explicar, hermanos, el proceso lo puede explicar la ciencia, pero no puede explicar cómo es que, hermano, eso sucede, porque eso es un milagro. Ese es el milagro de la vida. La ciencia puede explicar que de tantas semanas esto y lo otro, pero que, hermanos, detrás de cámaras de ese, hermanos, de esa criatura que viene, hay un proceso y hay un plan de parte de Dios. Hay, hermanos, un control de parte de Dios. No es por casualidad. Porque nosotros no estamos en la vida, no estamos en este mundo por casualidad. Nosotros estamos en esta vida por la pura voluntad de Dios. Si a Dios le hubiese placido que Ulises Aguirre no naciera, yo no estuviera aquí. Él tiene el control. Si Él hubiese decidido que yo no naciese, no estuviera como todos los seres humanos, pero Dios tiene un plan. Entonces, hermanos, el valor de lo exclusivo, porque nosotros, hermanos, el tema que vamos a ver esta noche, estaba en la introducción. Gloria a Dios. Está en la introducción. El tema de esta noche es: somos únicos. ¿Qué somos? Únicos. Únicos. Todo ser humano es único. Amén. Único. O sea, nosotros podemos, hermanos, ver que a veces nuestros hijos se parezcan a nosotros, pero eso no quiere decir que es igual. No. O sea, puede ser, hermanos, el físico, algunas cosas en el niño, pero no es igual. Somos únicos. Cada uno de nosotros somos únicos. Eso se llama el valor, hermanos, de lo exclusivo. O sea, la exclusividad es un concepto muy apreciado en nuestra sociedad. Hay cosas que son, hermanos, en la vida, hay cosas que son exclusivas. Exclusivamente para usted, exclusivamente para mí. Hay cosas que son exclusivas. Entonces, Dios también a nosotros nos ha hecho exclusivos. Amén. Exclusivos. O sea, no somos del montón. Amén, aleluya. No estamos, hermano, en el montón cuando el vendedor tiene distintas cosas que está vendiendo y tiene el montón. Nosotros no somos del montón, nosotros somos únicos de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay cosas, hermanos, que por su valor se consideran únicas, invaluables. Amén. Ni siquiera una versión limitada se compara con aquello que es absolutamente único. Único. Amén. Hay cosas que son únicas. Y nosotros no somos cosas, somos seres humanos únicos. Amén. Único. ¿Por qué somos únicos? Porque Dios nos ha creado de esa manera. Dios nos ha creado únicos. Amén. Y el salmista dice: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿a dónde? ¿Dónde dice? En el vientre de mi madre.
en el vientre de mi madre. Alguien puede decir, fue el hombre, pero el hombre, hermanos, es como un huevito que pone, pero si esa semillita no entra al óvulo, esa se muere. Se muere. Hay cantidad de semillas que van, hermanos, volando, que van corriendo hacia el óvulo. Pero solo uno es el que llega. Uno. Y cuando hay gemelos, esos iban igualitos. Esos iban juntitos, o sea, ninguno se quedó atrás, iban juntos, ¡pum! Encontraron el orificio del óvulo, ¡fu! Se metieron y por eso salen gemelos. ¿Salen qué? ¿Cómo les dicen a los otros? Los mellizos, pero les dicen otra forma cuando es hembra y varón. Los cuates, eso cerca. Ajá. Pero imagínense cuando son 5. O sea, esos 5, o sea, entraron con todo. O sea, porque ya han habido trillizos, 5, ¿cómo se dice? Gloria a Dios. Se puede imaginar, pero de todas esas semillitas que iban corriendo, hermanos, se quedaron atrás. Se quedaron atrás. Solo los que nacieron fueron los ganadores. Qué privilegio que tenemos nosotros. Qué bendición es la que tenemos nosotros. Entonces, él cuando, hermanos, esa semilla entra en el óvulo, entonces Dios se encarga en formar. Aleluya. En formar. Amén. Y la Biblia lo dice también, hablando de la siembra. Dice que, o sea, el grano cae en tierra y nace. Pero ¿quién hace crecer? Dios la hace crecer. Usted puede tirar el grano vueltegato, acostado, como sea, puede tirar el grano así parado, pero ese tipo va a salir derecho hacia arriba. Amén, aleluya. Esa mata va a salir derecho hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no busca para abajo? Porque si cuando la semilla cae embrocadita, como que el arbolito fuera para abajo, ¿por qué no busca para abajo? Porque inmediatamente se da vuelta y sale para arriba. ¡Qué inteligencia! O sea, las semillas son inteligentes. Son inteligentes. Y entonces Dios las hace crecer. Así también la vida del ser humano, Dios la hace crecer. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y es ahí donde David le entra como una admiración. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy, ¿qué? Maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, ¿por qué David está maravillado? ¿Por qué? Oye, acuérdese que David no era cualquier rey. O sea, David no era cualquier rey. David desempeñó los 3 papeles del Antiguo
desempeñó el reinado y desempeñó el profeta, porque David era profeta. Y eso es lo que dice allá en los Hechos. Los apóstoles testificando dice que David era profeta. Y si nosotros vemos algunos de los salmos, fueron exclusivamente profecías en cuanto a Cristo, o sea, en cuanto al Mesías. O sea, ¿por qué traigo eso a la memoria? Porque este salmo, esa es una revelación. O sea, este salmo no es cualquier salmo. O sea, este salmo, hermano, fue una revelación que el profeta David recibió. Por eso es que él dice, mi alma, dice, lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido y en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y vuelve a decir, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, él estaba recibiendo los pensamientos de Dios, lo estaba recibiendo. Por eso dice, se estaba maravillado el hombre. Amén. Amén, aleluya. Entonces, somos únicos porque Dios nos formó así. Dios nos hizo, hermanos, con sus propias manos. Mire qué lindo. No hay ningún ser viviente en el planeta Tierra que haya sido formado con las manos de Dios, aparte del hombre. No lo hay. No lo hay. O sea, cuando se refiere a las plantas, la Biblia dice que Dios dijo que la tierra produzca. Y la tierra produce hierba, produce árboles. Que las aguas, dijo, produzcan seres vivos. Y produjeron los peces. Y donde quiera que hay agua, hay peces. Amén. Donde quiera que hay agua, hay peces, porque es una orden de Dios. Es una orden de esa palabra. Y las aguas tienen que sujetarse a esa palabra. Dijo que haya naves en la expansión. Pero cuando llega el hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Qué privilegio el que nosotros tenemos. O sea, no somos cualquiera. Amén, aleluya. No somos cualquier, nosotros somos, hermanos, la creación más maravillosa, hermanos, de la tierra. Por eso es que la Biblia dice que Adán era la corona. Mire qué lindo. Dice que Adán era la corona de la creación. Qué bendición, hermanos. Amén. Entonces fuimos hechos con sus propias manos. Dios nos formó, hermanos, con detalle y precisión. Con detalle y precisión. Pero cuando hizo a la mujer, la hizo con más detalles. Creo yo que se tiró más tiempo. Porque dice que el hombre estaba dormido. O sea, y como estaba dormido, no sé cuántas horas durmió. Y él se encargó en crear a la mujer. Y la hizo más bella. La hizo más delicada. La hizo más, o sea,
con un aspecto extraordinario. Amén. Qué lindo es Dios. O sea, nos formó con detalle y precisión. Dios, hermanos, no usa moldes. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho un molde? Todos fuéramos iguales. Amén. Yo trabajé allá en la compañía Iglo. O sea, hay moldes que sale la misma pieza 24/7. La misma, y la misma, y la misma, y la misma. 24/7. Y ahí está saliendo, porque son moldes. Pero en cuanto, hermanos, a la creación del hombre, en cuanto a la vida del ser humano, Dios no usó moldes. Amén. Nos hizo únicos. Nuestro ADN es único, como nuestras huellas. Amén. Amén, aleluya. O sea, las huellas, mis huellas, o sea, son únicas. Las huellas de nuestros hijos son únicas. Y aunque se parezcan en físico, los hijos a los padres, pero las huellas son diferentes. Imagine qué detalle que Dios usó. Imagínense, no son iguales las huellas. Se puede imaginar que si fueran iguales, meten a la cárcel a cualquiera. Porque al poner las huellas igual que el que cometió el delito, no, Dios nos hizo exclusivos, únicos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Dios tiene un propósito, hermanos, individual para cada uno de nosotros. Individualmente Dios tiene un plan. Individualmente Dios tiene un propósito para cada ser humano. O sea, el propósito, hermanos, de una persona no es el mismo que la otra. O sea, los propósitos también no son iguales. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios, hermanos, también nos procesa de manera única. Óigalo bien, Dios nos procesa de manera única. O sea que el proceso mío no es su proceso. El proceso suyo no es el mío. O sea, cada ser humano tiene su proceso. Cada cristiano tiene su proceso en la vida cristiana. Por eso me encanta Dios. Amén. Dios trabaja, hermanos, con cada persona de manera diferente. Aleluya. Dios usa, hermanos, nuestras circunstancias para cumplir su propósito en nosotros. Utiliza lo que nos está pasando, utiliza lo que sufrimos para cumplir su propósito, para llevarnos a otro nivel. ¡Qué bendición! O sea, Dios nos traza diferentes sendas. Y en cuanto, hermanos, a la revelación, hermanos, de cada persona, o sea, es personal. Dios se revela de una forma a una persona, de otra forma a otra persona. No es igual. No es igual. Dios llamó en circunstancias a los profetas y los llamó diferente. Diferente llamó a los profetas. La revelación que ellos recibieron fue diferente. Por ejemplo, hermanos, en el caso de Job, dice la Biblia que Job lo conoció en medio del sufrimiento. Imagínense. Porque cuando Job despierta, a través de su sufrimiento, pues, él estaba con una lepra.
él despierta y dice al final, dice, ahora mis ojos te ven. No entendía, pero hoy sí te conozco. De oídas, dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Entonces hasta ahí recibió la revelación del conocimiento de Dios. Pablo, ¿cómo conoció Pablo a Jesús? ¿Cómo lo conoció? Dice la Biblia que iba persiguiendo a los cristianos. ¿A dónde? ¿Para dónde iba Pablo? Iba hacia Damasco a traer para la cárcel a algunos, y no solo para la cárcel, sino que la idea es que si se oponía o ver en el camino los mataba, como Esteban, porque Esteban lo apedrearon. Y fue Pablo que dio la orden. Entonces, pero ¿cómo conoció Pablo a Jesús? En el camino hacia Damasco. Se le apareció una gran luz que lo tumbó, se cayó. Y entonces, cuando él se dio cuenta que estaba tumbado y oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, humillado, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él era romano, él sabía que únicamente el César se le debía de decir Señor. Pero él, humillado, dijo, ¿quién eres, Señor? Porque él reconocía que la fuerza que lo había tumbado no era cualquier fuerza, que era una fuerza sobrenatural y él tenía que obedecer. Entonces, en esa circunstancia de ir persiguiendo a la iglesia fue cuando conoció a Jesús. Amén. O sea, no todos fueron igual. David, imagínense que David lo conoció en los rebaños de su padre, porque David ya era un adorador. David cuando se presenta en el palacio y va donde Saúl y le toca, o sea, ya David era un adorador. Él ya había escrito cantidad de salmos, allá solito con su arpa, allá cuidando las ovejas de su padre. Él era un adorador y él ya conocía a Dios. Amén. Ahí lo conoció. Amén. A través de su arpa y adoración. Jacob, ¿dónde conoció Jacob a Dios? ¿Dónde lo conoció? Amén. ¿Dónde conoció Jacob a Dios? Dice la Biblia que Jacob iba huyendo de su hermano. Iba huyendo de Esaú. Y dice que en cierto lugar le agarró la noche y preparó su cama y una buena almohada. Una almohadita de algodón, pero de ese duro. Puso una roca, dice la Biblia, de cabecera, y ahí se durmió. Y estando ahí dormido, sucedió que conoció a Dios. Sé que vio la hermosura de Dios y vio que ángeles bajaban y subían. Y cuando despertó, dijo, wow, qué tremendo. Dijo, Dios está aquí y yo no lo sabía. Ahí lo conoció. O sea, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y ese día, dice la Biblia, hizo voto a Dios. Hizo un pacto con Dios. Ahí lo conoció. En Betel. En Betel conoció a Dios. O sea, Dios
hermanos, da diferentes experiencias para que el ser humano pueda conocerlo. No todos tienen la misma experiencia. Aleluya. Los testimonios de los predicadores, de muchos siervos de Dios, hermano, ha sido diferente. Imagínense que el guerrillero Eduardo ¿qué? Pérez, imagínense la experiencia de él, la experiencia de Betancourt, el loco de la celda número 8, Betancourt, que estaba loco, y cuando el pastor Chema, un pastor del Príncipe de Paz de Guatemala, hermanos, Dios le dice: Chema, vas a ir a orar por el loco de la celda número 8. ¿Cómo? No, es que si ese loco me agarra, me mata. Dijo Chema. Yo le dije: no, ve. Y el carcelero no le quería abrir. No, abre en el nombre de Jesús. Oh, está bien, hay que te mate. Cerró el portón y lo metió adentro. Y el loco empezó a sentir que había alguien ahí. Y él dice: en el nombre de Jesús, sé sano. Y aquel loco recibió un enfoque y empezó a sanarle, porque tenía todo el cráneo abierto, porque tenía cáncer aquí. Le habían hecho cantidad de operaciones. Imagínense, cantidad de operaciones, y lo habían arruinado, lo habían hecho sordo, ciego y mudo. O sea, estaba arruinado completamente. Pero cuando, hermanos, Dios llegó a ese hombre, lo transformó. Aleluya. Y cuando ya mira, cuando ya está sano, le dice: ¿usted, señor, qué está haciendo aquí? ¿No sabe que mi padre es militar? Le dice: lo voy a mandar a fusilar. O sea, qué tremendo, ¿verdad? O sea, ya Dios lo había sanado, pero él no se daba cuenta. O sea, él estaba reaccionando como una nueva persona. Él se acordaba que su padre era uno de los tremendos militares de Guatemala. Entonces Dios, hermanos, de alguna forma u otra nos ha dado experiencias únicas a cada uno de nosotros. Por eso Dios es maravilloso, Dios es lindo, de manera que el trato, hermanos, que Dios tiene con cada uno de nosotros es muy diferente. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.